Cordial saludo, amigos. Tenemos de nuevo al profesor Eduardo Andrade de la Universidad CESA y del Laboratorio Financiero del CESA, donde vamos a hablar del análisis fundamental, aquellos indicadores que nos ayudan para determinar si una acción está sobrevalorada, si es una oportunidad de compra, y nos va a explicar cómo se calcula y qué hay detrás de estos indicadores tan importantes. Saludos, Eduardo, ¿cómo estás? Bien, Andrés, gracias por la invitación de nuevo. Y bueno, sí, la idea, nos han hecho varias preguntas de cómo mirar cuándo es una buena inversión, qué mirar, qué no mirar, eh, cómo valorar una empresa a través de múltiplos. Entonces, a través de varios videos que vamos a hacer, sobre todo el próximo año, vamos a complementar. Hoy vamos a empezar con ese análisis fundamental y mirar, digamos que vamos a hacer un proceso de mirar varios ratios financieros que nos pueden implicar, obviamente, mirándolos, y eso es muy importante, con cada uno de sus sectores, para compararlos con sus sectores, eso es muy importante. Si una empresa, ¿qué tal paga dividendos? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está cara? ¿Está barata? ¿Sobrevalorada? ¿Subvalorada? ¿Recomendación de compra? ¿Recomendación de venta? Y hoy vamos a empezar con tres indicadores. Uno de los tres que normalmente ustedes ven, por ejemplo, cuando ustedes leen de cualquier comisionista de bolsa, que ven el informe y sale el cuadro de las acciones y dice los precios de cierre, cuánto subió, cuánto bajó, y después ven una cosa que se llama QE/BIN, RPG, Dividend Yield, EV sobre EBITDA y una cantidad de ratios. Entonces vamos a empezar con unos para qué, porque varios nos han preguntado qué significa eso, no entiendo. Entonces vamos a entrar, digamos, con una introducción al análisis fundamental, a la valoración por múltiplos. Perfecto. Entonces compartamos pantalla y hagamos Claro que algo sí, práctico para que puedas explicarnos esto tan interesante que sirve para todas las inversiones, el mercado accionario no solamente local, sino también internacional. claro que sí. Entonces, como pues cada video no puede ser muy largo, entonces este video vamos a hablar de tres indicadores muy importantes que toca tenerlos en cuenta. Sin embargo, no son los únicos que toca ver para tomar una decisión de inversión. Les voy a mostrar cómo se calcula. Acá en las acciones, acá como se dan cuenta, tengo las acciones, la mayoría de las acciones del Colcap, y vamos a calcular tanto el dividend yield, la relación precio-ganancia, que también se llama price to earnings en inglés, price to earnings ratio, y la QE/BIN, que también se pueden encontrar en inglés como price to book ratio. Entonces vamos a hablar de esos tres y les voy a contar un poco. Listo. Entonces empezamos con el primero, dividend yield. Dividend yield, como ven acá en mi Excel, lo voy a agrandar un poco, es esta fórmula, esta que tiene acá. El dividend yield es igual al dividendo por acción dividido el precio de la acción. ¿Listo? Esa es la fórmula. Entonces, vamos a calcularlo rápidamente para todas las acciones y lo analizamos. Entonces, ¿cómo dice la fórmula? Dividendo por acción sobre el precio de la acción. Le doy Enter y me voy para abajo. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Acá este dividendo por acción cogí cada uno de los dividendos aprobados que salieron desde el principio de este año, más o menos marzo, cuando dicen cuál va a ser el dividendo y cómo lo van a pagar. Sencillamente cogí el dividendo anual. Esto no es una tasa efectiva anual, es un dividendo anual. Ya si lo pagan semestralmente, trimestralmente, una cuota, eso ya es otra cosa, pero por ahora, para poner el ejemplo, cogí el dividendo anual y para mirar las tasas efectivas anuales de cuál sería esa rentabilidad del dividendo. Entonces, ¿qué es el dividendo? Y no es nada más que la rentabilidad del dividendo. Ustedes saben que cuando uno compra una acción, bueno, realmente tres, pero hablemos de las dos más conocidas, eh, maneras de poder ganar a través de la posible valorización del precio de la acción. Obviamente hay un riesgo de mercado porque si baja, pues podemos perder. Y del dividendo. Y por eso es que las acciones se llaman renta variable, porque el dividendo depende de las utilidades de la empresa, que siempre es variable. Por eso es renta variable. Entonces depende de esos dos factores, tanto de la posible valorización del precio como del dividendo. Acá solamente nos estamos enfocando en el dividendo. Sin embargo, es importante tener en cuenta el precio de la acción y ya van a ver por qué. Entonces, fíjense que el dividend yield me dice cuál es la rentabilidad del dividendo. Entonces, obviamente, yo ya lo puedo empezar a comparar con lo que me genera un TES, lo que me genera un CDT. Obviamente, entonces lo comparo frente al riesgo que asumo. Entonces, el dividendo es lo suficiente más alto que un título del CDT que me incluya
el riesgo asociado, que obviamente es más alto en la renta variable frente a un CDT, eso depende del costo de oportunidad de cada persona, etcétera, etcétera. Eso es un tema que toca y depende de cada persona y toca analizarlo con calma. Entonces, fíjense que si nos damos cuenta, hay algunas que son el 0%, porque sencillamente, por ejemplo, en este caso ETB no declaró dividendos, o porque la empresa no generó, pues puede ser por varios motivos, o porque la empresa va mal, la empresa no está generando utilidades para pagar dividendos, o no lo suficientes para pagar dividendos, o aún más importante, son empresas que pueden estar generando utilidades interesantes, pero no quieren pagar dividendos porque son empresas en crecimiento. Y ya me voy a enfocar en la diferencia de las empresas en crecimiento a las empresas ya maduras. Entonces, fíjense, para revisarlo, tenemos que Ecopetrol, hoy en día, como está el precio de cierre de ayer, esto es de precio de cierre de ayer, 14 de diciembre de 2020, con el dividendo decretado, si yo compro ese precio, estaría generando un 7,87% de rentabilidad. Obviamente, ¿qué pasa? Ecopetrol ya pagó el dividendo, pues toca tener en cuenta varios factores, pero suponiendo que este fuera el dividendo también para el siguiente año, si compráramos a este precio, me estaría ganando un 7,87% por el dividendo anual. Fíjense que, por ejemplo, Éxito es el que más alto tiene el dividend yield, del 17,43. Mire, por ejemplo, Terpel, 7,90. Por ejemplo, fíjense uno muy interesante, Preferencial Aval, 5,29. Es un dividendo interesante, es un dividend yield interesante. Ahora, entonces ustedes me dirán, bueno, entonces busquemos las empresas con un dividend yield el más alto, porque al comprarla me va a generar una rentabilidad más alta al dividendo. Eso puede ser cierto valga la redundancia, hasta cierto punto, porque toca tener cuidado. Piensen una cosa, cada peso que está pagando la empresa en dividendos es el mismo peso que sale la empresa y que no se va a poder reinvertir para generar, reinvertir, por ejemplo, en CAPEX, para generar ganancias futuras más altas. Esa es la pelea, por ejemplo, con Ecopetrol, que la gente muchas veces no entiende y va con la olla y páguenme mi dividendo y no entienden que lo mejor que a veces puede ocurrir es que no paguen un dividendo tan alto y reinviertan ese dinero en su compañía y eso va a generar a futuro un crecimiento posible en la acción que puede generar un rendimiento más alto al final de cuentas. ¿Vale? Por ejemplo, el dividend yield, ustedes si quieren mirar, normalmente las empresas que están en crecimiento son las empresas que menos dividendo pagan. Eso no significa que sea malo. Lo que pasa es que no quieren soltar ese dinero, no quieren tener ese egreso, esa salida, sino lo quieren reinvertir porque están en pleno crecimiento, están invirtiendo para crecer. Entonces, si yo voy a invertir en una empresa que está en crecimiento, que no nos preocupe mucho sino si el dividendo es bajito. Por ejemplo, empresas como Apple cuando está en crecimiento, muchas Netflix, etcétera, normalmente ustedes se encuentran que tienen un dividendo, o tuvieron cuando estaban en pleno crecimiento un dividendo muy bajito, pero la acción suba, porque reinvertían ese dinero en la empresa y eso hacía que al final sea mucho mejor para los inversionistas. Y por el otro lado, las empresas que ya están maduras, las empresas que ustedes ya ven que están maduras, que ya tienen un tamaño de mercado interesante, que ya esa curva ascendente de crecimiento ya se le está aplanando, son las empresas que pagan un mayor dividendo. Entonces, si son inversionistas que quieren por dividendo, tienen que buscar empresas que, uno, no sean tan volátiles, dos, sean empresas que estén, repito, no en crecimiento, sino ya estén maduras, y tres, por ejemplo, normalmente las empresas que no tienen estacionalidades, las empresas que no son muy volátiles, las empresas, por ejemplo, que están en sectores de food, de comida, de ¿cómo se llama en inglés? Consumer staples, o por ejemplo utilities, que son las empresas como Grupo Energía Bogotá, que ofrecen servicios públicos, son las que normalmente tienen un dividendo más alto. No es coincidencia que, por ejemplo, Éxito es la que tenga, precisamente Éxito está en la empresa, está en el segmento de Consumer Staples, precisamente fíjense que es el dividendo más alto de todas las del Colcap en este momento. Grupo Energía Bogotá, de Utilities, es un dividendo muy alto. Y para terminar con esto, por ejemplo, yo le decía a mis estudiantes, cuando estábamos en plena, bueno, todavía estamos en pandemia, pero hace unos meses, cuando las acciones bajaron, enfoquémonos, por ejemplo, en Preferencial Aval. Me decían, bueno, ¿qué recomienda? ¿Y qué recomiendo? Yo, mira, Preferencial Aval en este momento ayer cerró, o ya sigue subiendo, a 1,135, con un dividendo de 5,29. Pero fíjense lo interesante cuando Aval estaba, por ejemplo, 830.
que llegó hasta, no sé cuál fue el mínimo, Andrés, pero más o menos por esos lados. 700 pesos, imagínate. Bueno, 700, pongámoslo a 700. Comprar aval a 700 cuando no era tanto un problema de aval, sino un problema coyuntural por la pandemia, el dividend yield era de 8,57%. Claro, porque a más barato yo compre la acción, más barato me sale ganarme el dividendo, que el dividendo ya está decretado de 60 pesos. Ese no va a cambiar a través del año, ya está decretado. Entre más bajo compremos la acción, obviamente vamos a poder comprar más acciones y vamos a tener un dividend yield más alto. Entonces, fíjense lo interesante que era comprar preferencial aval tan barato a 700, a 800, con un dividend yield por encima del 7%, era muy, muy atractivo. Hoy en día sigue siendo atractivo, pero obviamente ya está el 5.29, sigue siendo uno de los más altos, pero había una oportunidad muy interesante y ya nos hubiéramos ganado un dividendo con un dividend yield muy alto, que además Aval paga mensual, tendríamos un sueldito ahí muy interesante, más la valorización que tuvo Aval desde hace 3, 4 meses hacia acá. Bueno, pero hay algo también importante que agregar. En Colombia hay unas acciones que no tienen mucha liquidez y tienen un problema de formación de precios. A veces las acciones que no tienen mucha liquidez pagan un dividendo muy alto o tienen un yield del dividendo muy alto, y la razón es que como su precio no se valoriza tan rápido como acciones de más alta liquidez, entonces el mercado les castiga mucho el precio por tener una baja liquidez, y eso hace que tengan un dividendo alto, como pasó con Gas Natural, como pasa con Terpel, como pasa con algunas acciones. Entonces muchas Un personas dividend tienen, yield alto. sí, dividend yield alto. Entonces muchas personas usan esa estrategia de coger esas acciones subvaloradas de baja liquidez con un panorama a 5 años para ganarse esos dividendos. Eso es válido. No se pueden comprar acciones en muy altos, montos muy altos, tampoco se pueden vender en montos muy altos, pero digamos es una estrategia que es válida y que algunas personas usan eso, pero digamos no es para todo el mundo. Hay personas que quieren de pronto una rentabilidad un poco más corta, o de pronto no le importa tanto el dividendo, pero sí más que la acción se mueva y que tenga negociación al alza y a la baja. Exactamente. Gracias, Andrés. Entonces, para terminar el dividend yield, ya saben, es bueno, claro, encontrar empresas que tengan un dividend yield más alto, pero toca compararlas con el sector. Comparemos éxito con las de su sector de consumer staples. Grupo Energía Bogotá con su sector de utilities. Esa sería una buena manera de verlo, a ver si ya en el sector cómo se está pagando el dividendo. Hacemos un promedio aritmético normal o simple o ponderado por ventas, etcétera, y miramos cómo, por ejemplo, está Grupo Energía Bogotá frente a sus empresas comparables en el mundo. Digamos, eso es pues una tarea que es muy interesante para ya hacer una valoración por múltiplos y ahí ya definir si mi empresa está pagando más y menos y por qué. Entonces, no solamente se enfoquen en el mejor dividendo, porque eso también puede implicar que no va a crecer mucho a futuro. Toca esa contraprestación de alguna manera ver. Listo. Ese es el dividend yield que les quería mostrar. Así se calcula y esa es la lógica. Listo. Ahora nos vamos a la relación precio-ganancia, que también en inglés, y lo encuentran en el libro, es como Price to Earnings Ratio. ¿Listo? ¿Qué es este ratio? Miremoslo acá y lo calculamos. Es el tercero de acá, la formulita tercera de acá, que dice Price to Earnings Ratio es el precio de la acción dividido las earnings, la UPA, utilidad por acción. O sea, son las earnings de la compañía, la utilidad de la compañía final, dividido por las acciones en circulación. Acá obviamente en la fórmula encuentran que se resta dividendos preferenciales, pero bueno, al final de cuentas sencillamente es la utilidad neta, net income, sobre las acciones en circulación. ¿Listo? Y ese resultado va a ser el denominador al precio para calcular el price to earnings. Entonces, vayamos a eso. Entonces, acá yo ya tengo, tenemos el precio, y acá fíjense que ya tengo el EPS, o lo pueden encontrar como Earnings per Share, pero en español lo pueden encontrar como UPA, utilidad por acción, cualquiera de las dos, que precisamente es la utilidad neta sobre las acciones en circulación. Ese es el UPA, y ese es el denominador que se usa para dividir, digamos, al precio y calcular el price to earnings o relación precio-ganancia. Entonces, calculémoslo. Entonces, es el precio sobre ya la calculada utilidad por acción. Ahí ya está dividido por el número de acciones la utilidad de cada una de las compañías. RPG. Digamos que yo saqué esta información, para que lo sepan, de Bloomberg, y esta información de las utilidades son 12 meses año corrido, para que lo sepan,
por si le preguntas, son 12 meses año corrido, cogí el precio de la acción y así se hizo el cálculo. Entonces, fíjense que ahí me da el ratio de price to earnings de cada una de las acciones. El precio de la acción sobre la utilidad por, perdón, el precio de la acción sobre la utilidad por acción. Listo. Ahí está. Entonces, fíjense que hay unas muy altas, hay unas muy bajitas. Normalmente ustedes pueden encontrar que si es por debajo de 0, es una empresa subvalorada. Si está por encima de 1, está sobrevalorada. De alguna manera, pero se queda muy corto. Realmente lo que uno debe hacer es coger cada una de estas Ecopetrol ya 7-10 y compararlo con Exxon Mobil, con las petroleras Petrobras, con las petroleras que a ustedes se les ocurran, hacer Terpel, no sé, hacer un conjunto de empresas que están en el mismo sector de Ecopetrol y mirar si Ecopetrol está más cara o más barata frente a su price to earnings. ¿Y qué me dice el price to earnings? Me dice, en este caso, ¿qué me está diciendo? Miremos Ecopetrol, es 7.10 el resultado. Por lo tanto, por cada peso que Ecopetrol está generando en utilidad neta por acción, la acción en el mercado se está negociando 7.10 veces por encima. Entonces, yo en este momento no tengo la información suficiente para decirles si esto es muy alto o muy bajo. Repito, tocaría compararlas con su sector. Y acá solamente tengo empresas de Colcap de diferentes sectores. Entonces, podríamos después hacer una dinámica para coger varias de Ecopetrol, del sector de Ecopetrol, varias del sector del Grupo Energía Bogotá, etcétera. Y ahí ya podemos definir si es alta o es baja. Por ahora no tenemos suficiente para esa información. La información que tenemos es si es que por cada dólar, o bueno, en este caso peso, que Ecopetrol se gana, la acción se está valiendo en el mercado 7.10. Entonces, ¿qué ocurre? Uno dice, bueno, en este momento el mercado está dispuesto, la gente está dispuesta por cada utilidad que se gana la empresa, está dispuesta a pagar 7.10 veces. O dicho de otra manera, si las utilidades netas las pagaran completamente por dividendos, suponiendo eso, significaría que el accionista se está demorando 7.10 años en recuperar la inversión. Porque si yo estoy pagando 7.10 para comprar la acción por cada peso que se gana en utilidad por acción, significaría que si las utilidades netas, repito, se reparten totalmente, me duraría 7.10 años en recuperar la inversión. Por supuesto, si yo la acción de Ecopetrol no la compro a 2.287, sino por ejemplo a 2.000, obviamente me voy a demorar menos tiempo en recuperar la inversión porque estoy pagando menos plata para ganarme un peso por utilidad por acción. Esa es la lógica que tiene ese ratio, ¿vale? Esa es la lógica que hay en ese ratio. Ahora, repito, si es mejor o peor, ya tocaría compararla a cada uno con su sector, hacer un promedio y mirar a ver si se paga o no más o más veces, menos veces. Por ejemplo, acciones como, esta es por ejemplo, ¿cuál es esta? Éxito. Mire, está pagando 108 veces. La gente está dispuesta en este momento, si uno compra Éxito a estos precios y tiene esta utilidad por acción, pasa dos cosas. Que la acción está muy sobrevalorada, repito, tocará mirarlo, compararlo con su sector, seguramente, porque igual son números muy altos, pero normalmente esos sectores son altos, pero no tan altos. Pero puede indicar dos cosas, que la gente por X o Y motivo está viendo que la empresa no está obteniendo utilidades lo suficientemente altas, pero que de alguna manera no la están castigando porque le creen al futuro. Le creen a futuro. Hoy en día la empresa no está sacando muy buenas utilidades, por lo tanto esta UPA es más baja y esto hace que esto sea más alto por aritmética, pero entonces uno dice, bueno, pero si la empresa está sacando utilidades, ¿por qué la gente está dispuesta a pagar tan alto? Porque la gente debe pensar que a futuro la economía se va a recuperar y a futuro hay una proyección interesante que la gente está dispuesta a pagar suficientemente más alto de lo que está generando en utilidad neta y al final eso va a ser un crecimiento futuro. Entonces, cuando ustedes ven price to earnings altos, en general no significa que sea muy malo. Uy, está muy cara frente a lo que está generando utilidades netas. Sí, pero por algo es. Si ustedes calculan el de Apple es absurdamente alto frente a su sector de tecnología. Porque la gente cree en Apple y está cada vez más dispuesta a pagar más
por ganar un peso de utilidad neta, porque al final sabe que por el precio, si sigue subiendo, por ahí va a ganar más. Eso es lo que ocurre. Eso es lo que pasa con el price to earnings. Okay. Ahora nos vamos a la llamada Q de Tobin o price to book. Miren la fórmula. La fórmula sencillamente desde la mitad me dice que es el precio de la acción, igual que el price to earnings, en el numerador y en el denominador. Ahora vamos a encontrar el valor patrimonial o el por dividido por el número de acciones en circulación. Bueno, que al final es el valor patrimonial. ¿Qué es el valor patrimonial? Al final, ¿cuánto vale por acción el patrimonio? Entonces se coge el patrimonio de la compañía. Fíjense que acá dice el book value per share es el shareholders equity, o sea, el patrimonio de la compañía se divide en el número de acciones en circulación y se obtiene el book value, que será nuestro denominador para calcular el ratio. Otra manera de hacerlo es si uno coge todo el patrimonio total en el denominador, y nos daría lo mismo, para que lo sepan, igual pasa con el de abajo. Si el patrimonio total no lo dividimos entre el número de acciones en circulación, si nos lo dejamos completo, en el numerador no podemos poner el precio de la acción, tendríamos que poner el market cap. Y al final, grande, grande, nos da lo mismo que pequeño, pequeño, que chiquito, chiquito. Precio de la acción por el patrimonio, pero dividido en el número de acciones en circulación. Dos maneras de calcularlo, el de abajo también podría funcionar igual. Y el market cap sobre las utilidades netas sin dividirlas, pero bueno. Y calculémoslo. Entonces el Q de Tobin es el precio de la acción sobre este book per share que yo cogí. Se cogió, repito, el patrimonio de la compañía dividido por el número de acciones en circulación de cada una de las compañías y da ese resultado. Entonces, eso sobre esto, la Q de Tobin. Y para terminar, hagamos un poco de análisis. El análisis es similar, tengo que compararlo con su sector, no puedo decir si es malo o bueno, de cada una de las empresas. Sí, viéndolo muy crudamente, mayor de 1 es una empresa que está cara, se dice. ¿Por qué? Porque si es mayor a 1 me dice que, ¿qué me dice este 1.76? Que por cada peso de patrimonio o el valor patrimonial de Ecopetrol, la acción en el mercado se está negociando 1.76 veces por encima. Entonces, ¿qué significa? Que la acción en ese momento está un poco más cara de lo que vale su patrimonio. ¿Por qué puede pasar eso? Sencillamente por expectativas. ¿Por qué? Fíjense lo interesante. El book per share o el patrimonio me muestra una foto. A uno le muestra una foto. Lo que ya pasó. Lo que ya pasó. No me muestra el futuro. El precio de la acción se incluye ese futuro de proyecciones que el mercado ve para cada una de las empresas. Entonces, normalmente uno dice, y Warren Buffett, por ejemplo, lo dice mucho en sus libros y todo, que a él le encanta invertir en empresas con Q de Tobin o Price to Book por debajo de 1, porque significa que están más baratas de lo que vale su patrimonio. Claro, ahí uno diría, bueno, pues hay una posible valorización de la acción porque debería por lo menos llegar al precio que vale su patrimonio. Puede ser cierto, pero también toca mirar el por qué está por debajo. Y es porque el precio de la acción, repito, también pues, la demanda y oferta de las acciones incluye esas perspectivas hacia futuro. Si las perspectivas creemos que son muy por encima de lo que hoy vale la compañía, pues la acción empieza a subir y empezamos a encontrar price to book con unos números más altos. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, como esta, que es Promigas, o esta que es ISA. Hay unas más bajas, por ejemplo, Terpel, por ejemplo, Aval, miremos la Aval está a 1.27. Ya para mirar si está muy alto o muy bajo, repito, tocará ya compararla con cada uno de los sectores. Entonces, ese es como el análisis de estos tres indicadores que les quería mostrar. ¿Qué significan la fórmula? ¿Cómo se calculan? Y pues nada, Andrés, creo que hasta ahí. Bueno, Si no. tienen preguntas, por supuesto, estamos muy pendientes. Bueno, en el canal, la verdad, pueden hacer preguntas. Eduardo responde. Si les gustó este contenido, los invito a que compartan. Y Eduardo, estás invitado el siguiente año, en el año 2021, a que sigas con este tema de educación financiera y que se promueve en Claro la que sí. cuenta Andrés Manía y que sigamos el otro año, la primera charla en enero, que sea sobre los siguientes indicadores fundamentales de valoración de compañías. Claro que sí. Y ya si tenemos después más tiempo, podemos hacer ya cogiendo todos esos indicadores
indicadores, teniendo nuestro segmento de una empresa individual, hacer una valoración, si es que el tiempo nos alcanza, sería muy interesante para todos. Bueno, muchas ¿Listo? gracias. Que estén muy bien entonces. Hasta luego, Eduardo. Que estén muy bien. Chao.